Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, a nuestra reunión. Tenemos ahora algo que continuar que ya empezamos hace 2 sesiones anteriores. Recuerden que hemos sido predestinados para ser hechos imagen de Jesús. Y en estas sesiones estamos tratando de ayudar para ver la manera de cómo podríamos ser imagen de Jesús, es decir, cómo imitar el carácter de Jesús para que nosotros lo asumamos con propiedad. Y por eso es que recurrimos a pasajes que nos van a permitir ver algunos rasgos conductuales de Jesús, sobre todo su personalidad, la manera de cómo toma las cosas y cómo las hace. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar con esto y recordándoles que voy a hacer cortos silencios para que ustedes formulen una respuesta a las preguntas que haga, y cuando yo dé la respuesta, miren ustedes si coinciden o en qué grado aciertan con su respuesta a lo que se está respondiendo. Bien, estamos dispuestos, estamos listos, abran sus Biblias y esta vez vamos a ver el Evangelio según San Juan capítulo 5. Se trata del paralítico de Betesda, una escena muy importante que vamos a sacar mucho de acá. Bien, vamos orando, amados hermanos. Gracias, Dios, porque nos permites iniciar esta reunión con tu presencia, con tu ayuda, Espíritu Santo. Disponemos nuestro corazón porque hemos decidido obedecerte y ser discípulos de Jesús. Y de esa manera, Señor, contribuir a que tú hagas en nosotros tu obra de convertirnos en imagen de Jesús aquí en la tierra. Gracias, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, porque creemos que en ese nombre todo lo que te pidamos será hecho. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a leer primero el pasaje. Son 18 versículos del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice el texto: y después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, hermanos, analicemos las escenas para extraer lo que debemos imitar de Jesús. Presten mucha atención y traten de dar respuestas en su mente, ¿sí? Muy bien. Los primeros 4 versículos nos hablan una escena completa de la situación. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que procuraban el movimiento del agua,
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, amados hermanos, obviamente esta era una práctica que no era cierta bíblicamente. Era simplemente una tradición, como lo es ahora muchas cosas. Hay gente que hace cosas porque dice, si haces esto te va a resolver este problema, si haces aquello se va a hacer problema, y no están basándose en lo que dice la palabra de Dios. Estamos llenos de tradición, llenos de prácticas religiosas que involucran una serie de cosas. En diversas partes de nuestra nación encontramos hechos que realmente sorprenden. Prácticas que se estilan haciendo algo que sanan. Y por eso hacen pactos, ritos y hasta acciones diabólicas. Lo que sucedía en realidad era que era una fuente de agua termal que salía del subsuelo hacia el exterior y que en ciertas ocasiones efervescía, porque era pues obviamente un agua termal con ciertas sustancias químicas que en determinadas circunstancias había una efervescencia, como que algo así que haga burbujas. Bueno, y la gente cree que en esas burbujas un ángel está moviendo y ese ángel está ahí y el que primero que se entra al agua en ese momento se sana. Eso es lo que ya la gente había, diríamos, sistematizado como argumento. Algo así como que es una verdad. Obviamente no era verdad. Y la gente cree. Y ese nivel de fe puede producir efectos que se difunden. Efectos que efectivamente pueden sanarse. Es simplemente por sugestión. Satanás se encarga de todo eso. Muchas de las obras diabólicas hechas por hechicería, por brujería, tienen ese nivel de sugestión. Entonces, la gente al creer ya lo habían establecido, que el primero que entra al agua después que el ángel viene, se sana. Al difundirse la noticia se convierte pues en un rito o una práctica pseudo milagrosa. Y la gente ahí afanada hace las cosas siguiendo la corriente. Ahora, yo les pregunto, ¿saben ustedes de alguna práctica en su localidad de este tiempo? Pues ese tipo de actividades hay en todos sitios. Pero yo les pregunto, ¿usted sabe de alguna de estas prácticas en su localidad? ¿Conoce de algunas? Pues tome este pasaje para poder analizar y ver que hay mucho engaño en esas prácticas y que estamos llamados a mostrar la verdad. Y este pasaje le puede servir para mostrar algunas de esas verdades, ¿sí? Veamos el verso 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un paralítico que se encontraba en ese lugar 38 años. ¿Se imaginan ustedes cómo vivía ahí durante ese tiempo? Obviamente lo que tenía en ese lugar era una vivienda. Ya me imagino, con todo lo básico para poder vivir. Era toda una instalación. Y eso es lo que le llamó la atención a Jesús al verlo. Miró al resto y vio a este hombre con tantas cosas ahí. Bueno, y indagó, ¿cuánto tiempo está esta persona? Y le menciona que eran 38 años. El verso 6 nos dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué creen que le movió a hacerle esa pregunta a Jesús? Obviamente su misericordia. Ver a un hombre postrado 38 años sin solución, obviamente Jesús fue tocado. Ese hombre por ignorancia estaba ahí. O por costumbre, se había acostumbrado a ese tipo de vida. Se había acostumbrado a sentirse así, impotente, incapaz de solucionar su problema. Si usted estuviera enfermo, y Jesús le hiciera esta pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Qué le respondería? Estoy seguro que su respuesta es, sí, quiero ser sano, desde luego. Pero eso no se dio en este hombre. Eso no se dio. Veamos lo que le respondió. El verso 7 muestra eso. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál fue la respuesta de este enfermo?
no había quien le ayude, que para él era imposible que se sanara, pero seguía ahí. ¿Saben qué? Se acostumbró a vivir ahí. ¿Qué nos muestra esta respuesta? Que culpaba a los demás de su situación. ¿Cuánta gente culpa a todo el mundo por las cosas que le pasan y no hace nada por resolver su problema? Este hombre no aceptaba su realidad, no aspiraba a nada. Se había acostumbrado a vivir de esa manera, cautivo bajo esa autoestima bien baja. ¡Qué bárbaro! Estaba cautivo, se había acostumbrado. Y obviamente tenía un argumento para justificar su situación. Nadie me ayuda. ¿Ha visto ese tipo de gente en la actualidad? Que se lamenta de su situación, que culpa a los demás. ¿Ha escuchado de repente algunas expresiones como: si no hubiera, no estaría en esta situación? Si no hubiera muerto mi papá, si no hubiera perdido el juicio, si no hubieran hecho aquello, yo no estaría en esta situación. Lamentos de ese tipo encontramos a menudo. ¿Y saben qué? Esos lamentos no ayudan en nada, ni abre posibilidades de solución. Lo único que hace es mayor cautiverio, amargura y obviamente enfermedades. No miran la posibilidad en Dios, no miran la posibilidad de intentar dar solución de alguna manera y salir de su situación. Se acostumbraron. Ese es su sistema de vida. Construyeron en su esquema de pensamiento que eso ya era normal. Y Dios no quiere eso en nadie. Quiere que quienes creen en Él, quienes tienen a Jesús en su corazón, miren la vida con optimismo. Miren las dificultades como una oportunidad para lanzarse a algo más grande. Dios permite pruebas de esa naturaleza solamente para que recurramos a Él y veamos que hay muchas posibilidades en Él. El verso 8 y 9 nos dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le ordenó que tome su cama y que camine. No ha sido una sugerencia de posibilidad. A ver, trata de levantarte, a ver si caminas. Como algunos pueden decir, si Dios quiere, te vas a sanar. Confía en Dios y un día vas a caminar. Era una orden terminante. Que tome su cama y que camine. Fue una orden a la cual había que obedecer. Y cuando nosotros nos movemos en un orden profético, son órdenes de Dios a través de nuestra boca. Y si la gente la cree y se mueve o actúa de acuerdo a lo que nosotros declaremos, van a haber resultados tremendos. ¿Por qué le ordenó de esta forma? ¿Cuál sería la razón para que le ordenara de esta manera con tal autoridad? Tenía que romper ese esquema de pensamiento. No era cuestión de darle la razón o con misericordia y amor entre comillas, mostrar alguna posibilidad de sanidad. Él ya había estado acostumbrado a vivir de esa manera. Solo una orden con autoridad espiritual lo podría sacar de su estado de derrota. Y muchas veces tenemos que actuar de esa manera los ministros, conforme obviamente que Dios nos guíe. No siempre va a ser igual. Pero en este caso Jesús sí se dio cuenta de eso. ¿Qué sucedió a raíz de esta orden? Se sanó y obedeció tomando su lecho y se puso a caminar. O sea que al obedecer la orden, contribuyó a que se haga realidad su sanidad y que todos lo vieron. Todos lo vieron. Eso es lo que hizo Jesús. Ya me imagino, toma tu lecho y anda. No era cuestión de que lleve su camita, tenía que llevar todas las cosas de su casa.
Tenía que llevar, ya me imagino, camas, ollas, ropa, vejeces que tenía ahí. Era un traslado permanente a su casa. Y obviamente los judíos están mirando, ¿no? Este hombre está trabajando. Está haciendo una mudanza. ¿Había impactado la sanidad? ¿Había impactado que este hombre paralítico esté caminando? No. Fue otra cosa lo que impactó. Veamos el verso 10 y 11. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Qué buena respuesta. Excelente la respuesta. ¿Cuál es el primer problema que enfrentó este hombre? El primer problema son los incrédulos que le rodean. Cuando Dios hace algo contigo, va a haber siempre gente que te diga: ah, no, eso es sugestión, te vas a volver a enfermar, ah, eso va a ser por un momento. Y alguno va a decir: no creo, no estaba enfermo. O sea, va a haber diversos argumentos que van a pretender, por un lado, desvirtuar lo que ha sucedido en ti, y por otro lado, de repente, desalentarte, desanimarte. Entonces, el problema de los incrédulos es fuerte. Cuestionamientos que a muchos les hace dudar. Y hasta a veces les puede dar vergüenza de testificar. Se rehuye testificar porque podemos caer en la crítica, podemos ser cuestionados, quedar en ridículo. Suceden esas cosas. Pero este hombre, la respuesta fue contundente. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Qué tremenda respuesta. ¿Sabes que ahora falta este tipo de convicción en muchos creyentes? Falta eso. ¿Cómo se consideraría ahora esa manera de hablar? Testimonio. Testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Compartir. No esperes ser aprobado. No esperes ser alabado. Pero en tu corazón desea que la gente crea lo que en ti ha sucedido. Testifica, sin temor. Verso 12 y 13. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Para la gente, estaba este hombre trabajando. Es lo que decía la gente. ¿Qué haces tú ahí cargando un lecho? Es día de reposo. Como dije antes, probablemente estaba haciendo varios viajes por la cantidad de cosas que tenía en sus 38 años de estadía. ¿Cuál es la pregunta que le hace la gente? ¿Quién le ordenó que lo haga? O sea, a la gente no le interesaba lo que había sucedido con el enfermo, sino quién es el que ordenó. ¿Para qué? Obviamente para cuestionar, para acusar de que estaba rompiendo la ley. ¿Por qué ese tipo de preguntas? Satanás está provocando una actitud de juzgar a quienes supuestamente han roto las leyes o tradiciones. Y son usados los legalistas sin misericordia. Satanás está trabajando ahí, en esas mentes religiosas. El paralítico no se enteró quién era el que le ordenó, solamente él obedeció. No se preocupó quién era. Ahora, otra pregunta que les hago: ¿y por qué creen que Jesús se apartó de ese lugar? Para que todos no se enteren. Porque si todos se enteran, ¿qué hubiera sucedido? Todos hubiesen venido a ser sanados. Habría surgido una popularidad sin propósito. Él hacía lo que su padre le dirigía. Y no era el momento para que todos lo busquen con esa necesidad. Ahora sí, los que creen en él van a ir y van a buscar la sanidad. Pero en ese tiempo no. ¿Por qué creen que hacen mucha publicidad de milagros cuando hay una cruzada con un evangelista de prestigio o connotado?
¿Se dan cuenta de eso? Una cruzada, pues ponen afiches, salen a perifonear en la televisión, en la radio, los anuncios, y exaltan los milagros, las sanidades. Obviamente es para atraer a las multitudes al evento. Es para provocar a la comunidad a escuchar el mensaje de salvación con atractivo permanente. Como don ministerial que es el de evangelista, correcto, es una cruzada que demanda publicidad. Pero lo normal en nosotros no debe ser eso. No tenemos que estar promocionando a Dios como el sanador para que vengan al culto, para que vengan al iglesia, para que te escuche. Predica la palabra y la palabra va a cumplir su efecto. Y si el Espíritu te guía a orar por un enfermo, ahora, creyendo que se va a sanar, por supuesto. Porque la palabra dice en la gran comisión, y estas señales seguirán a los que quieran mi nombre, y dentro de eso está, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es el riesgo que se correría con una publicidad no guiada por el Espíritu, con una publicidad que no corresponde al don ministerial del evangelista? Que la gente vaya solamente por la sanidad y no por el que sana. Ese es el asunto. Hay mucha gente que se convierte en las cruzadas, a veces hasta miles. La pregunta es cuántos se quedan en la iglesia. ¿Cuántos han completado el trabajo del discipulado a punto de llevarlos a un real encuentro con Jesús? Muy pocos. Muy pocos. Verso 14 al 16 dice: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. El hecho de que el paralítico esté en el templo nos muestra que volvió a su rutina religiosa, que hacía 38 años ya no lo hacía. Hacía 38 años que no iba al templo. Era su rutina en su materia religiosa. Y él comenzó a ir al templo. Obviamente a buscar a Dios, a agradecer a Dios, o qué se iba a mostrarse, a disfrutar de caminar y recorrer todo aquello que no había hecho durante 38 años. Pero en esta ocasión sí tiene un encuentro personal con Jesús. Qué importante. ¿Cuál sería la razón de que él le haga reflexionar? Mira, ha sido sanado. Para provocar un cambio en su vida. Para dar sentido a su vida a fin de que la disfrute. Que se dé cuenta del estado en que está, a fin de que viva la vida que Dios quiere. ¿Cuál es ahora su segunda orden? Que no peque más. Que no siga viviendo en el estado anterior que ha vivido. La recomendación implica que su pecado era el producto de su estado. O sea, la enfermedad estaba generada por actos pecaminosos. Por tanto, era preciso que salga de ella. En un salmo encontramos, dice, el salmista expresa que sus huesos están envejeciendo por causa de su pecado. Y luego dice, declaré mi pecado. O sea, la declaración del pecado empezó a sanear. Entonces hay muchos pecados específicos que determinan ciertas enfermedades. Artritis, parálisis, muchas veces son manifestadas por causa de maldiciones, de falta de perdón. Como ministros sabemos y tratamos en el Señor de resolver los orígenes, las raíces que han gestado esa enfermedad. Y resuelto ese problema, la sanidad viene sola. Así que la recomendación implica que su pecado era el producto de su estado. O sea, su enfermedad.
y tenía que tomar una decisión de salir de ella. Esa era la recomendación. ¿Y cuál era la intención de Jesús para darle esta orden? De que se convierta al Evangelio, de que sea un testimonio del amor y poder de Dios, de sacarlo de la tradición que lo ató por 38 años y viva como una persona libre. Tenía sentido profundo el dar esa orden. ¿Qué hizo el sanado después de su encuentro con Jesús? Empezó a testificar acerca de que Jesús lo sanó. Comenzó a declarar quién era el que lo sanó. Estaba dando testimonio. Pero, ¿qué produjo esa noticia? ¿Qué produjo ese testimonio? Una reacción violenta en los religiosos. ¿Y cómo calificaban a Jesús la gente religiosa? Que había incumplido la ley de Moisés. Es interesante, ¿no? No están mirando el milagro, no están mirando el beneficio del hombre, están mirando que Jesús rompió la ley, incumplió la ley de Moisés. ¿Qué produjo en el corazón de los judíos lo que hizo Jesús? Allí surge la idea de matarlo. O sea, el intento o el inicio de la intención de Satanás de cumplir su propósito, impedir que Jesús cumpla su obra redentora. ¿Te das cuenta que cuanto más te callen cuando testificas, Satanás está trabajando para que no extiendas el reino? Cuanto más no muestras el poder de Dios en tu vida a la gente, le estás privando que la gente tenga un acceso a Dios. En otras palabras, esa gente va a morir en su estado. Yo te animo que cuando veas un sepelio, obviamente que no lo conozcas, te hagas una pregunta: ¿a dónde irá esta persona? ¿Alguien le habrá hablado de Cristo? ¿Se habrá convertido a Cristo? ¿Irá al cielo o irá al infierno? Es bueno preguntarse eso, porque eso va a generar en ti una actitud de misericordia, una actitud de querer que la gente sepa que hay un destino diferente para ellos. Yo te invito a que hagas esa reflexión cuando veas un sepelio. Versos 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La gente acusaba a Jesús de que estaba haciendo obras en el día de reposo. Para ellos Jesús estaba quebrando la ley de Moisés. Pero esta respuesta de Jesús, ¿cuál es? Que él trabajaba en cualquier día, porque su Padre también trabajaba. Dios no tiene que someterse a leyes humanas, a tradiciones, a imposiciones de los hombres. Él es soberano sobre lo que hace. No tiene limitaciones. Y Jesús le está demostrando que el Dios, o sea, su Dios, su Padre, en cualquier momento hace las cosas a favor de la humanidad. Esto nos lleva entonces que ahora y fuera de hora, nosotros debemos estar dispuestos a mostrar a Dios en la vida de cualquier persona que necesite y que cree que hay solución para su problema. Ya cambia tu actitud de que tienes que ir a la iglesia el domingo porque ahí van a predicar el evangelio y van a orar por los enfermos. Hazlo tú, sea cual fuere la hora. Apenas te enteres de que hay una necesidad, pregunta al Espíritu Santo: ¿tengo algo que hacer aquí? Dispón tu corazón y Dios te va a usar. Te va a mover, te va a dar instrucciones. No te preocupes si al tú haber hecho, en fin, si la persona se sanó, recibió un milagro, se solucionó su problema y no se convierte, no te preocupes, hazlo. Total, quien salve es Dios. Y al final eso lo va a juzgar en un momento futuro. O puede ser tú la primera semilla y otro, en otro momento, se va a encargar de ganarlo para Cristo. Pero hay que hacerlo.
No importa que la gente te juzgue. No importa que cuestionen lo que haces. Hazlo, si el Espíritu Santo te guía a hacerlo de esa manera, hazlo. Sobre todo, dispón tu corazón para intervenir en las necesidades de las personas de manera sobrenatural. Dile, Señor, glorifícate. Vamos a resolver este problema contigo. Y deja que Dios lo haga a través de ti. Vamos terminando ya nuestra enseñanza. ¿Qué podríamos imitar de Jesús? De todo lo que hemos tratado. Ya tienen ustedes una idea, ¿no? Yo diría que su actitud misericordiosa, que no tiene límites, debemos tomarla nosotros. No poner límites a Dios en la solución de problemas. No pienses, yo no soy evangelista para poder orar por este enfermo. No tengo el don de sanidad, por eso no puedo orar. No te limites ni le pongas límites a Dios. Él no necesita que tú seas capacitado en algo para hacer, solamente dispón tu corazón, haz lo que te diga, o que sientes hacerlo, habla lo que tienes que hablar, y las cosas se van a dar. Por la misericordia Dios tiene a las personas. ¿Qué más podemos imitar? Que dirigidos por Dios, nos acerquemos a los cautivos. No rehuyas. ¿Ves un cautivo? Llámese lo que se llame. Puede ser drogas, puede ser violencia, puede ser adicto a los juegos de azar, en fin, sea cual fuera. En cuanto ves, pregúntale al Espíritu Santo, ¿puedo hacer algo? ¿Debo hacer algo? Él te va a poder sentir como el hacer por su buena voluntad. Acércate a los cautivos. Imita que el amor de Dios se manifieste solucionando problemas que la gente no puede solucionar. No esperes que te pidan. Interven de frente. Imitemos que seas valiente para intervenir con el poder de Dios en el lugar que nos guíe, aún con el temor de ser rechazados o cuestionados. Dentro de ti a veces hay dudas, miedo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no? Si estás en ese paso, porque tú estás diciendo, hazlo. ¿Qué van a decir? Hazlo. ¿Me van a cuestionar? Hazlo. ¿Y si no se sana? Bueno, que se rían pues al final. Pero hazlo. Imitemos que seamos sabios cuando podamos retirarnos de un lugar después de haber cumplido la voluntad de Dios. Sobre todo cuando hay señales y prodigios, no te quedes mucho tiempo ahí. Yo particularmente cuando ministro en un lugar, que obviamente no es la iglesia que ministro, en algún otro lugar, y Dios hace maravillas, no espero ni un minuto. Termino lo que tengo que hacer y me retiro. Y a veces hasta sin despedirme. Eso me enseñó el Señor. En cierta ocasión fue tremendo. Hizo tantas cosas. Yo decía, Señor, ¿qué más hago? Coge tu Biblia y vete. Y cuando ya estaba fuera del lugar, un poco confundido porque estaba, pero bien movido por el Espíritu, le dije, Señor, tienes que decirme por qué me has hecho salir tan rápido, que el diablo me iba a matar, ¿qué cosa iba a pasar? Y lo que Dios me dijo fue, si te quedas un minuto más, la gente comienza a verte a ti y no me mira a mí. Desde ese día, yo no me quedo ni un minuto más cuando Dios hace cosas sobrenaturales. Tenemos que tener sabiduría para retirarnos en el momento oportuno. No esperar el reconocimiento de los demás. No esperar la publicidad. ¿Sabes por qué? Te van a hacer publicidad y todos los días van a venir a tu casa buscando que hagas algo por alguien. Cuidémonos de una popularidad humana que desvirtúa la naturaleza del Evangelio. Que desvirtúa el mensaje que nos ha ordenado hacer. ¿Cuál es el mensaje que nos ha dado en la Gran Comisión? Predicar arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y muchas veces este tipo de popularidad nos lleva a hablar de otras cosas, de milagros, de sanidades, pero no hablamos del arrepentimiento, no hablamos de entregar su vida a Cristo. Y la gente busca soluciones, pero no buscan al solucionador. Y por último, te sugiero que imites, que lleves a la gente a un reconocimiento de situación y que decidan cambiar sus vidas. No solo recibir milagros, sino que decidan cambiar sus vidas. Eso es importante. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Han entendido? Oremos entonces, porque Dios se glorifica en todo lo que estamos haciendo.
Amantísimo Dios, gracias por la oportunidad que me das de hablar, mis hermanos, de mostrar con tu ayuda actitudes que debemos imitar de Jesús. Esta enseñanza nos ha dado mucha luz, Señor, para que podamos obrar. Y tú, Señor, aprobando nuestra actitud, nos hagas crecer cada vez más en humildad y en poder tuyo, para bendición de mucha gente necesitada. Bendigo a mis hermanos con esta palabra. Espíritu Santo, procesa en sus corazones para que ellos puedan hacer carne y vivirlo y mostrar tu gloria cuando se les presente la ocasión. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el que va a hacer la obra de los corazones. Yo he cumplido con mi parte, ahora te toca hacer tu parte. Los encomiendo en tus manos a mis hermanos y que durante esta semana se atrevan a hacer algo de lo que Jesús ha hecho. Que todo lo que están aprendiendo lo pongan por obra. Creo que así va a ser, Dios, porque te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. A nuestras visitas que están con nosotros, felicitaciones. Acaban de ver una manera de actuar de Jesús. ¿Tienes problemas que no tienen solución? Pues te animamos a que no lo aceptes como algo natural. Creo que esta es una oportunidad para que ahí en el grupo puedan orar por tu necesidad, puedas ver la gloria de Dios, pero aún más, conocer a aquel que hace los milagros, conocer a Jesús. El líder de la célula te puede dar en este tiempo. Y recordándoles a todos ustedes que envíen este link a todos sus amigos, en su red, en su Facebook, en lo que tengas. Envía este link porque alguien va a recibir también bendición por lo que estamos haciendo y tú serás bendecido por extender el mensaje a muchos que no conocen a Dios. Y sobre todo a aquellos hermanos que están en pleno cautiverio y que no deben estar en esa situación. Muy bien, amados hermanos, nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los lleve en victoria y que la próxima semana tengamos testimonios que compartir. Hasta la próxima. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana CREE.